Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Qué bueno que se levantaron 10 de la mañana, estamos aquí en domingo y la verdad es que ese esfuerzo que hicieron para llegar hasta acá, ya veo a alguien bostezando por ahí, va a valer la pena, va a valer la pena. Estamos a punto de ver una de las producciones más grandes que se han hecho en Iberoamérica, una serie que pronto vamos a poder disfrutar, una serie basada además en un libro esencial para Latinoamérica, publicado en 1982, más de 80 millones de copias vendidas, más de 30 idiomas a los que se ha traducido y a los que hemos podido hablarles desde Latinoamérica para el mundo. ¿Quiénes de ustedes, si pueden levantar la mano, estuvieron presentes en el screening de ayer, en la exhibición? Muy bien. Bueno, para los que no pudieron estar, vamos a ver el tráiler, ¿les parece? Para que vean el tamaño de producción y para que puedan hacer sus preguntas después al elenco que va a estar aquí. Veamos el tráiler, por favor. Desde muy pequeña mi abuela comenzó a llenar cientos de La cuadernos. Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Sí, fuerte aplauso aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y ahora sí, vamos a presentar a uno de los showrunners, un director que además admiro mucho, que es Andrés Wood. Por favor, pasa por acá. Y un aplauso, por favor, también. Y vamos a presentar también al elenco. Alfonso Herrera, que... creo que aquí no está. Sí. Muy bien, Alfonso Herrera, mexicano, que interpreta a Esteban Trueba. Ahora Nicole Wallace, desde España, que interpreta a una de las versiones de Clara. Fernanda Castillo, de México, que entrevista a Férula. Además, qué personaje tan maravilloso. Bienvenida, Fernanda. Chiara Parravicini, que desde Argentina, que interpreta a Rosa del Valle. También está Nicolás Contreras, desde Chile, por favor. Pedro III, de joven. Y también Pedro Fantain, desde Chile, que es Jaime Trueba, por favor. Ahorita, siéntate aquí y ahorita pedimos una silla. Ahorita nos traen otra silla. Muy bien, chicos, pues comencemos. Y lo primero que quiero decir es qué ejemplo tan maravilloso de un trabajo de varias naciones, de una historia que habla de todos nosotros y que pues al fin se cuenta en latinoamericano, ¿no? Quizá tenemos muchas referencias, hablaremos de eso más adelante, pero cuéntanos, Andrés, creo que tú eres el mejor para decirnos cómo comienza este viaje y cómo es el acercamiento con su autora Isabel Allende. Hola, buenos días, muchas gracias por estar acá. Voy a hacer un poquito un mapa porque faltan muchas personas fundamentales de lo que ha sido este proceso y no quiero olvidarlas porque está el espíritu de ella ahí. Nace curiosamente porque de la iniciativa de una productora que se llama Film Nation, que es la productora de Cónclave o de Anora, que tiene los derechos de la novela, y Francisca Urrejola y Fernanda Alegría, perdón, al revés, Francisca Alegría y Fernanda Urrejola le encargan hacer esta adaptación y ellas la hacen y Amazon Prime Video se mete en el desarrollo, le da luz verde y ellas hacen la adaptación, que es realmente la mirada fundamental de cómo se hace este edificio hecho por Fernanda y Francisca,
Y de ahí vamos entrando todos los que estamos acá. Y finalmente fue una estructura donde hubo 3 showrunners, donde soy yo uno de ellos, y donde hay 2 directores, donde también soy yo uno de ellos. Y un poco cuál es la relación con Isabel Allende. Bueno, Isabel Allende es muy genial en muchos sentidos. Y en uno de ellos es que una vez que agarró confianza con el equipo de escritura, de adaptación, que fue mínimos muestras realmente para tener esa confianza, ella dijo, ustedes saben hacer, ustedes trabajan en el mundo audiovisual, yo soy de las letras, por favor hagan lo que tengan que hacer. No, estoy segura que van a tener que cometer ciertos sacrilegios que son fundamentales, sacar algunos personajes, algunos episodios, y ahí de alguna manera nos dio libertad total. Y lo lindo es que todo lo que ha hecho después ha sido apoyar, y genuinamente está muy orgullosa del resultado, vio todo, y así que ha sido un proceso donde ella ha sido muy generosa y a la vez ha apoyado muchos proyectos. Quizá para muchos, y a lo mejor también para mi generación, pues la primera referencia que podemos tener de La Casa de los Espíritus es una película que existió en 1993 y estaba leyendo algunos periódicos donde Isabel decía que le preguntaban en Chile, oye, ¿y si está mala la adaptación? Y ella dice, a mí no me puede pasar nada, si sale una película muy mala dirán que el libro es mejor, y si resulta un film bueno, mucha gente saldrá a comprar el libro. Por fortuna, y qué bueno que dices eso, y traigo a colación eso, que Isabel le gustó lo que han hecho, ¿no? Pero incluso yo tengo la sensación de, lo digo, son interpretaciones, de eso se trata, pero yo siento que ella, a sus 80 y tantos años, que creo que es una mala educación decirlo, pero ella es muy vital, y ella no está esencialmente preocupada de cuidarle la falda, digamos, a un libro que hizo hace 40 años, o hace más de 40 años, y está preocupada del libro que está sacando ahora, y yo siento que eso es un ejemplo espectacular, y tiene una mirada absolutamente positiva y llena de vida, que es justamente lo que intentamos captar en la serie. Muy bien. Ahora, en la serie, pues uno de los personajes esenciales es interpretado por ti, Poncho, que se me hace que actoralmente pues encontraste tu pieza de oro, ¿no? O sea, porque es un personaje que atraviesa muchas épocas, es un personaje contradictorio, pero es uno de los personajes más importantes de la literatura latinoamericana. Entonces, cuéntanos un poquito ese proceso, esa responsabilidad, y qué es lo que encontraste tú también en interpretarlo y en ser elegido también. Pues bueno, es un placer estar acá de nueva cuenta, siempre es un placer regresar a casa, al Festival de Cine de Guadalajara. Y fíjate, yo quisiera hablar de lo que le preguntaste a Andrés con respecto a lo de la película. A mí lo que me pareció interesante fue que puso a Latinoamérica en el mapa a principios de los 90, en una época donde se hacían películas, donde realmente pues no figurábamos, ¿no? Digo, los estereotipos existen, pero creo que en esa época eran aún más marcados, entonces creo que fue como un empujón, porque luego también se hicieron otros ejercicios con De Amor y de Sombra, también película que hizo creo que Antonio Banderas, y entonces fue como un empujón bastante interesante. Y bueno, con respecto al personaje de Esteban, efectivamente fue algo muy complejo, no solamente en el fondo, sino también en la forma. Jamás en la vida me habían invitado a hacer un personaje que partiera desde su juventud hasta su muerte, y eso implica muchos apoyos técnicos, ¿no? Desde el uso de prostéticos, el vestuario y un poco la corporalidad, la energía, no perderme un poco en este mapa generacional tan amplio que empieza a finales de los 20 y termina 70, más o menos, 70, 74. 50 años. Y aplicar la energía correcta, ¿no? Porque, y aparte, como constantemente lo he dicho, no filmamos de manera cronológica, entonces de repente está el viejo de 80 años y de repente al día siguiente vamos con el joven
Joven, sí. El cabro chico. ¿Cómo se llama? El de los principios de los 30. Entonces, y yo recuerdo mucho que le hablaba a Andrés mucho en las noches, ¿no? Cuando estaba desglosando las escenas, y yo creo que me alucinaba porque le decía, oye Andrés, fíjate que es esto, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Creo que lo podemos resolver de tal forma, y algo que agradezco no solamente de Andrés, sino también de Francisca y de Fernanda, fue su apertura, porque a pesar de tener una idea muy clara de lo que querían hacer y de una mirada muy específica, siempre tuvieron mucha escucha. Y hablando de Trueba, pues efectivamente es un personaje que representa la política latinoamericana, representa esta política desigual, una política que calla a muchas personas, que es corrupta, y creo que el gran reto es cómo humanizas eso, porque corres el riesgo de caer en el cliché de el villano, 100%, pero también hay que entender que es un hombre con muchos dolores, que fue invisibilizado por su madre, que tuvo una carencia paterna. Entonces el seno familiar era alguien que no tuvo un apoyo ni un sostén emocional. Entonces, partiendo de ahí, deposita todas sus esperanzas en la aprobación social, en la aprobación política, y justo en Nicole hizo una eureka muy interesante en un momento, porque ella vive el luto de su hermana Rosa, y yo vivo el luto de mi amada Rosa. Entonces, ¿cómo vive cada uno el luto? Crea un cimiento muy específico de hacia dónde se va a dirigir el personaje, ¿no? Fue un gran reto, fue un gran privilegio, y estoy muy agradecido de haber hecho esto. Creo que es lo más complejo y al mismo tiempo lo más rico que hasta el momento he podido hacer. Bueno, voy a avanzar con todos y luego me voy deteniendo en cosas específicas, pero muchas gracias, Poncho. Y bueno, aprovechando que hablas de Clara, de Nicole, y sí, ahorita que lo dices, bueno, qué fuerte que una relación esté basada en la pérdida de una persona tan querida, ¿no? Y además de ese reto, tú tienes el reto de, hacer esta parte mística, ¿no? Que es, pues, además muy marcado el realismo mágico que debe de existir en la obra, pero al mismo tiempo, pues, eres parte de un pase de estafeta, ¿no? Entre varias actrices, entre cómo se van mostrando las generaciones. Entonces, cuéntanos también un poquito eso, sobre el reto de aquí a acá es una Clara, de acá a acá es otra, y yo tengo que dejar esto listo para que la otra haga el sprint final, que además, bueno, es Dolores Fonsi, ¿no? ¿Este funciona? Sí, hola. Pues ha sido un honor poder compartir un personaje con varias actrices también. Es algo que no me había pasado nunca, y ha sido muy, muy gozoso poder como nutrir un personaje entre tres mujeres y aprender la una de la otra. Yo aprendía un montón de Keka, que es la jovencita, y de Dolores, bueno, es como, sí, aprender todos los días de no solo una actriz increíble, sino también directora, productora, bueno, es como el honor. Creo que tuvimos un poco también la ventaja de que son Claras muy diferentes y que viven momentos vitales muy diferentes y que nos separan momentos traumáticos que hacen que cambie Clara mucho. Desde, obviamente, la muerte de Rosa a luego la desaparición de Férula, a la Clara de Dolores. Entonces, era también ver qué es lo que esos momentos vitales cambiaban de Clara y qué hacían si pues en un momento más joven ella se mete para adentro y deja de hablar, y cómo habían sido esos 9 años sin hablar, y seguramente en esos 9 años sin hablar ella se había conectado con ella misma de una forma mucho más grande, y también la paz que encuentra de volverse a encontrar con Rosa años después, y de
y de encontrar el porqué de su muerte y una aceptación a que, y un entendimiento a que eso, ¿no? que todo sirve para algo y que Rosa siempre va a estar en su vida, que Marcos siempre va a estar en su vida, que su fin como persona en el mundo está más allá de simplemente como lo terrenal, ¿no? Que, bueno, los demás vivimos. Pero no tuvimos como mucho tiempo entre nosotras para como poner en común o hablar y eso. Estábamos muy guiadas por nuestros directores que tenían muy claro que Clara, perdón por la redundancia, qué Clara era en qué momento y qué cosas tenían que ser una y qué cosas no podían faltar. También apoyarnos mucho en Andrés y en Francisca. Y confiar en el casting, ¿no? Creo que hay una cosa muy mágica y como muy mística entre nosotras tres de que luego nos vemos juntas. Y yo a veces veo a Dolores y me da mucho miedo porque me siento que estoy viendo en el futuro. Y a ella le pasa igual, como que ella ve a veces escenas mías y se confunde y se piensa que era ella. Yo veo a Keka y durante todo el rodaje yo me veía a mí de pequeña todo el rato. O sea, yo le decía, digo, es que hay vídeos en los que estoy como de pequeña haciendo exactamente lo mismo. Entonces creo que las tres compartimos unas cualidades que supongo que es por lo que se nos eligió para hacer de Clara, bueno, que viven en Clara al final, pero ha sido pues un gusto poder también indagar en toda la magia, ¿no? Y el realismo mágico y ir a un país como Chile que es lo que viven en el día a día y es algo completamente real, ¿no? Que creo que desde España igual es algo que no está tan normalizado, no está como, no, es un poco, no se toma tan en serio, ¿no? Y yo, que soy una persona bastante espiritual, ir a Chile y encontrarme con esta historia que me abriera este espacio para conectar y bueno, hacíamos meditaciones y soundpaths todas juntas, abrimos los registros acásicos, bueno, nos metimos como muy a full en momento brujas, pero creo que también eso hizo que luego en el día de rodaje, cuando yo tuviese que estar teniendo una visión o siendo más mística, se viniera desde un sitio muy honesto y nada forzado, porque era también la realidad que estábamos viviendo fuera de cámaras, que creo que es por lo que está tan congenia también con la forma en la que se ha rodado y los colores y la foto y la dirección. Sí. Qué belleza, qué belleza. Un aplauso, por favor. Sí, y no, bueno, ahorita que lo dices, creo que se ve desde el inicio, ¿no? Desde la presentación, que es una música muy a Los Ángeles Negros, ¿no? Con las cartas del tarot, con un laberinto, ¿no? O sea, desde la entrada sabemos que estamos hablando de algo que puede suceder en una Latinoamérica, que también es muy bonito eso, ¿no? Que no, específicamente no se habla de qué es Chile, ¿no? Bueno, hasta los capítulos que he visto, no. Ah, exacto, y creo que y tenía que respetarse, ¿no? Creo que de alguna de las cosas que había que respetarse es que nos habla a todos, pero es también unas cosas muy personales, muy individuales, pero es muy universal, ¿no? Y bueno, y hablando de eso, pues tenemos que hablar de uno de los personajes, creo que también más interesantes que tenemos en la obra, Fernanda, y te felicito por el trabajo que haces, que pocas veces te hemos visto en este tipo de personajes. Entonces, quisiera que nos contaras cómo defines este personaje a través de un personaje que es el sacrificio humanizado, ¿no? Y bueno, también de ese sacrificio que en algún momento lo vemos, pues de repente se puede convertir en algo, en un odio que echa hasta una maldición, ¿no? Por ahí. Entonces, cuéntanos este viaje, por favor, maravilloso. Hola, buenos días a todos.
Sí, a mí me parece un personaje fascinante. Yo lo perseguí, era el personaje que quería y todo confabuló en el universo para que sucediera. Es un personaje, como dices, con una profundidad y con una... o sea, habla de lo que se esperaba de una mujer en la sociedad en la que vive, ¿no? En esa casa en especial, como coartada por la religión, por lo que es... por la vista de la afuera, de lo que debe de ser, ¿no? Y entonces este personaje es completamente invisible. En su casa no es vista, no es tocada, no tiene elección de nada en su vida, ¿no? No ha podido elegir si quiere amar a alguien, no ha podido elegir nada, ni siquiera a la muerte de la madre tiene que rogarle al hermano que se la lleve porque aunque él le dice cómprate un vestido, o sea, en ese momento la figura de la mujer es, si no me llevas contigo, me pierdo, porque una mujer sola no servía de nada, ¿no? Es como estar muerta. Entonces, es un personaje que por principio conectaba mucho conmigo porque me hablaba creo que es el personaje más encorsetado de las mujeres que existen en esta historia, porque es uno de los del principio, pero además es esta mujer que tiene todo, la religión, el patriarcado encima pisándola, y que lo único que la salva, o sea, que representa por principio como las luchas, ¿no? A partir de ella se van a ver las luchas de muchas mujeres, y de muchas mujeres que además el día de hoy, que nosotras podamos estar sentadas aquí, que hayamos decidido, que yo haya decidido ser mamá o no, o sea, esas luchas me parece que el personaje de Férula nos hace recordarlas para honrarlas, ¿no? Es un personaje que habla mucho de la lucha femenina, porque además ayer veía la proyección y escuchaba que ella decía, me hubiera gustado ser hombre para poder irme, ¿no? Pero me hubiera gustado ser hombre para poder elegir, para poder amar, para poder existir. Y es un personaje que nunca es vista hasta que la mira Clara. Y la primera vez que la mira Clara y que la toca Clara, y es el vínculo con esta mujer la que la hace existir y autodescubrirse también, ¿no? Porque después, cuando pase el tiempo, a pesar de estar lejana, vamos a saber que ella vivió la vida que quería vivir de alguna manera, ¿no? Que se encontró a ella misma, que encontró que quería usar, que quería en la soledad, ¿no? Pero me pareció un personaje que me ponía a mí como actriz en un lugar muy vulnerable y que me encantaba ver un personaje que a cámara está descubriendo quién es todo el tiempo. O sea, ella se está descubriendo a sí misma, cómo se siente que me toquen, cómo se siente bailar por primera vez, cómo se siente, y era fascinante poder estar en ese lugar. Y si bien en la novela es un personaje que tiene una oscuridad muy ruda, ¿no? Por este sacrificio, por la religión, por todo, me acuerdo de las conversaciones con Andrés, con Francisca, que hablábamos de, quiero ver la ternura en ella, quiero ver cuando se ríe, quiero ver esas cositas se toma el alcohol y lo esconde, ¿no? Quiero ver esas cosas y no veamos solamente la oscuridad del personaje, para que es un personaje con muchas dimensiones. Entonces, amo mi personaje, ¿qué te puedo decir? No, también nosotros, no, felicidades, en serio. Y lo que dices lo transmites, o sea, de alguna manera uno cuando apareces también como que lo siente, ¿no? O sea, se siente en el pecho, digamos, ¿no? Y bueno, Kiara, pues, y qué belleza, porque además, pues bueno, el eje son perdón, Poncho, pero son las mujeres también aquí, ¿no? Y tu personaje, aunque quizá, bueno, hasta donde hemos visto, pues no tiene muchos capítulos, digamos, pues es el pivote de todo lo que sucede. Entonces, cuéntanos del trabajo de pues, construir una mujer sumamente simbólica también en la literatura latinoamericana, y a lo mejor también qué te decía Andrés cuando te dirigía, si te dirigió él, ¿no? Hola, buenos días a todos. No me tocó con Andrés a mí, lamentablemente. Ojalá en el futuro sí, porque es una persona increíble, aparte de un director maravilloso. Bueno, para mí interpretar a Rosa fue como uno de los honores más grandes que he tenido hasta ahora, porque yo leí la novela cuando era adolescente, después vi la película, creo que vi la película primero y después leí el libro,
y cuando leí el libro me di cuenta de que la película había sido maravillosa, pero como es un mundo tan rico, el de la Casa de los Espíritus, y como tan vasto, y son tantos años, y pasan tantas cosas, y son tantos personajes que dije como, wow, eso fue una decisión, interpretar esa película de esa manera como fue una decisión, pero el mundo que es el libro es realmente impresionante. Entonces, nada, este libro abre con el capítulo de Rosa la Bella y es un personaje que sí creo que es tan rico que le toca durar poco, ¿viste? Es como que creo que Rosa habla de la vida de Rosa y el personaje de Rosa hablan de la entrega a la vida y a la muerte. Creo que es tan precioso el personaje, tiene tanto amor y tanta como presencia que por eso duele mucho cuando muere, porque es como lo que dice Esteban, como nunca me imaginé que Rosa era mortal. Pero que al final mi interpretación de Rosa como este ser mitológico, como de otra galaxia, yo lo interpreté más como que ella tiene tanta presencia, tanta sensibilidad y conciencia de lo que hay acá y de lo que no se ve también, porque para mí ella es el origen, como si fuese el origen de la magia en la familia. Así fue mi interpretación, que es más humana que todos, al fin y al cabo, como que Rosa no es de otro mundo, ella es la versión más pura de una mujer, como porque no es ni inocencia ni pureza absoluta, es como ser, claro, es humanidad al extremo, o sea, todos deberíamos ser más como Rosa, como humanos. Yo sentí eso como... Claro, no es un extraterrestre, es superhumana. Y ese fue un trabajo muy enriquecedor para mí porque hice como toda una serie de ejercicios de como conectar con la corporalidad desde un lado mucho más, como casi de meditación, porque hacía como ejercicios larguísimos de cerrar los ojos y percibir qué es lo que había en el cuarto a donde yo estaba con el cuerpo, como con el cuerpo y con otros ojos que no son estos. Y así fue como pude conectar con este personaje que fue como un desafío muy, muy precioso. Y el vínculo con Clara es tan delicioso de ver como y leer en el libro. Después, por suerte, me tocó actuar con Francesca Turco, que es la actriz que hace de Clarita, que a mí me voló la cabeza. O sea, en el set me voló la cabeza para empezar, y después en la pantalla no se puede creer cómo esta pequeña puede como evocar tanta emoción. Es impresionante. Y entre nosotros había mucha ternura, mucha admiración, y creo que eso traspasó la pantalla y eso me da mucha, mucha alegría porque es como después, como que eso es lo que marca el resto de la historia, ¿no? De Clara especialmente, es como, el origen, como la primera de todas estas mujeres, es como que la que desencadena toda una serie de eventos en la novela y bueno, eso fue como conectar con la magia, conectar con la presencia, con el cuerpo, con la emoción, con el sentir, con el percibir. Y en mi interpretación Rosa le enseña mucho a Clara cómo conectar con eso. Para mí fue como su maestra. Y bueno, eso es parte, es como, creo que todas las mujeres de la novela tienen esto que es la entrega absoluta a la vida y a la muerte, como que ninguna se resiste, ¿viste? Clara no se resiste a su destino, dice, es mi destino, casarme con vos, es mi destino estar con este tipo que aunque sea una persona muy difícil, un marido muy difícil, ella está entregada. Y qué más bello que a pesar de lo que sucede en la vida, que hay luz, oscuridad,
felicidad, tristeza, o sea, es como todas las mujeres tienen, de la historia tienen esa entrega. Y se entrega también creo que al cambio, Clara, mucho. O sea, y Rosa al morir es como, bueno, me muero. Y este era mi camino y el tuyo es otro. Y cuando Clara se da cuenta de que su marido es una persona que tenía otra idea, también se entrega a que cambie eso y a buscarle como otro sentido a su vida y abrir la escuela y todo eso. Yo quería hablar de Rosa también porque es un poco lo que había dicho Poncho de la eureka que tuvimos, pero es que Rosa es ese como bol de amor que va como llenando a los demás y creo que es lo que es el útero y la tripa de que Clara esté tan llena de amor que pueda seguir adelante con su vida llena de magia y llena de amor y quiera seguir el ejemplo de su hermana y de su madre, porque también al final todas las mujeres del valle y los hombres están llenas de amor por unos padres que las aceptaron y las quisieron tal y como son, con sus pelos verdes y con sus superpoderes. Y la diferencia entre un Esteban Trueba que cuando ese amor tan puro en su vida desaparece, pierde el sentido de su vida y como decía Poncho, lo llena de otras cosas, ¿no? Sí, Rosa es muy especial. Creo que ahí también se marca mucho la diferencia de cómo la muerte de Rosa afecta a Esteban que cómo afecta a Clara. Es como Esteban, yo lo siento como de un lugar de víctima, ¿viste? Como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me merezco esto yo? ¿Por qué? Es como, claro, y de ahí como, una soberbia hacia la vida, como de, yo voy ahora a reivindicarme porque la vida me hizo esto y esto y esto. Y Clara es como un dolor terrible, profundo y ancestral casi, pero se entrega como el resto de las mujeres. No, y por ese lado es muy simbólico que para romper el silencio, pues es lo primero que habla Clara es me voy a unir con alguien, ¿no? Y conectar con la persona Sí. con la que está viviendo el mismo duelo. O sea, creo que el momento en el que Clara le da la manita a Esteban Trueba en ese funeral es como, no, en realidad Qué escena nos parecemos mucho y Sí. estamos Sí, es viviendo estar- lo es- mismo. Es estar compartiendo ese dolor. Y además también hablando de Rosa, es como este parteaguas, cómo inicia la novela de una forma tan mística, tan mágica, y al mismo tiempo es una pureza y es una musa. Es algo como, es una presencia muy bella, ¿no? Entonces es como esta primera pérdida es algo muy doloroso para la familia, para los Trueba y creo que hubo una cosa muy interesante con tu pelo, ¿verdad? A ver. Esa es una cosa Interesante, sí, interesantísima se podría que habla decir. de la sororidad de una manera muy interesante y muy increíble. Magia. Bueno. Yo tengo un attachment con mi pelo importante. No, bueno, como todas las mujeres, creo. El pelo es una protección. Y nada, obviamente. Y me teñí el pelo de verde de verdad para la serie. Y después al final hubo un problemita que no se salía el verde. Con nada. O sea, sí que con los lavados se sale con... No. Fui a la peluquería y me hicieron 3 decoloraciones y terminé con la peluca naranja así, como un payaso. Pero bueno, fue parte de, y la verdad que quedó precioso. Pero lo gracioso fue que yo estaba en una crisis nerviosa en la peluquería sacando el verde de mi pelo y las chicas vinieron a acompañarme, que fue igual que todo el proceso, o sea, de la serie, que fue hiper femenino, hiper como de comunidad. Nos juntábamos a comer, a hacer magia, a tirar las cartas, a hacer rondas de sound baths. O sea, fue como un ejemplo para todas, creo.
de darnos cuenta de que algo así sí existe, como de trabajar en un ambiente en el que hay tanta sensibilidad y compromiso y amor. Y cuando pasó lo de la peluquería, que yo estaba ahí en mi crisis nerviosa y vinieron las chicas con pizza y champagne, no sé qué, estuvimos hasta las 2 de la mañana así, sacándome todos el verde. pensábamos como, no importa, sí se te va a quitar. Y si no se te quita, aquí tenemos nuestras manos. Era para un sufrimiento que no haya colectivo. ningún problema. Pero he de decir que no hay persona en el mundo que le pueda quedar el pelo bien verde que no sea Kiara. O sea, yo Bueno, decía, y Rochi- decía, amor, si se te queda el pelo verde, estás increíble. Todo bien. No te preocupes. Pero sí, eso fue. Y los o sea, directores apanicados, así de, "Güey, que se Sí, le sí, quita sí, ya", sí, ¿no? sí. Pero la Sí. sororidad, Qué así, belleza. en primera plana en la Casa de los Espíritus, increíble. Y los hombres que están en esta producción también, todos tienen un lado femenino súper trabajado y tan amoroso y tan compañero. O sea, realmente no sentimos masculinidad tóxica, creo, en esta producción. Sí. Creo que se nota mucho cuando hay unos hombres que tienen tan poco ego Mm, de dejar el qué espacio belleza. para nosotras y para Francisca y para Isabel Allende y para contar esta historia y que al revés, ¿no? Que hicieran como de todo un lugar hiper seguro y bello y Sí. nos arroparon y nos hicieron crecer, que creo que es muy importante recordar. Así que por favor un aplauso a estos hombres maravillosos. Voy a llorar. Eh, no, y sabes, nada más quería terminar tu participación, bueno, de esta primera etapa, que era que en esto que estamos hablando de esta personaje femenino, pues casi místico, ¿no? Que es resplandeciente, ¿no? Incluso cuando sale, cuando la ve Poncho, ¿no? Esa carita así de, no, de aquí ya no me muevo, ¿no? Pero tenemos esta escena tan fuerte y oscura con el doctor, ¿no? Que no quiero spoilear mucho, pero me gustó que se mantuviera entonces, y que, bueno, de alguna manera la salvara a su hermana, otra vez, ¿no? Ahí las mujeres, pero también qué interesante poderle dar aterrizaje al personaje de alguna manera bueno, sí muere, sí pasa eso, ¿no? Aun cuando sea una persona que pues parecía que ya la tenía toda arreglada, ¿no? Entonces, bueno, comentar un poco de eso, ¿no? Yo creo que así como hay luz, hay oscuridad. Y así como Rosa es un pilar de luz en la familia y un pilar de amor y magia y todo eso que ella representa, Isabel Allende hace creo que como que mucha alusión a la luz y la oscuridad, como el balance de la vida misma que se tiene que hacer a veces, ¿viste? Y las cosas injustas pasan y la gente buena muere y es terrible, pero por eso te digo eso de la aceptación, es como así como hay luz, hay oscuridad, así como hay felicidad, hay tristeza, así toda la novela. Entonces yo creo que Rosa representa eso, es como la primer situación que te presenta la historia de la aceptación radical de la vida, ¿no? Creo que es eso, como que quiere como pintar eso de primera. Y sí. Me estaba leyendo un libro en el vuelo hacia aquí y va sobre dos hermanas y hay una frase que decía como, bueno, le dice como la pequeña a la mayor, ¿puedo dormir contigo? Un poco lo que le dice Clara. Y dice, sí, y le dice, siempre nos estamos salvando la una a la otra. Que creo que es como, si tenéis hermanos, es como la cosa más real que existe, ¿no? Es como solo hay una persona en el mundo que entienda perfectamente quién eres desde chiquitito, que comparte como todas esas vivencias, padres, otros tipos de hermanos, y creo que con hermanas hay como algo muy bello y se puede ver en esa escena muy fuerte, ¿no?
como Rosa está constantemente salvando a Clara de sentirse diferente y sentirse chiquitita y de no entender el mundo, ¿no? Y cómo pues, Clara la salva en ese momento de su integridad y su identidad. Sí, ahí también te das cuenta que no hay límite entre la vida y la muerte, que en realidad la muerte es como un portal, porque Clara la salva en muerte, supuestamente, pero es el alma de Rosa, sigue existiendo para siempre y a lo largo de la historia, porque vemos todo el tiempo referencias de Rosa y recuerdos, y así con todos los detalles, como desde lo que hicimos con Francesca, como que teníamos tanta conexión entre nosotras que hacíamos jueguitos y no sé qué, y lo de la carita así, que le hago cuando estamos durmiendo juntitas, claro. Eso se repitió en toda la historia. Improvisado, lo de repetirlo como de Francesca fue improvisado y luego ya tuvimos que hacerlo toda. Ah, ¿fue casual? O sea, como que no lo habías visto. No, yo sí lo había visto, pero que Keka lo improvisó de Ay, ti. no, sí. Pero Sí, luego pues. todas como que fue como, no, yo se lo tengo que hacer a Férula y se lo tengo que hacer a mi hija Claro. y así, ¿sabes? Qué belleza que ese enlace fue en pantalla y fuera de ella, ¿no? Y ese salvarse, ¿no? Y perdonen chicos, no, ya vamos con los caballeros, pero Nico, y bueno, y también tu personaje es sumamente importante y también qué belleza porque representas pues el corazón revolucionario de Latinoamérica, así nada más, ¿no? De una Latinoamérica que prácticamente todos los territorios han tenido revoluciones, todos los territorios han tenido dictaduras o han tenido dictadores, ¿no? Y pues cuéntanos de esa responsabilidad de pues representar eso, ¿no? La primer chispa que encienda una revolución. Bueno, buenos días a todos. Gran labor interpretar a Pedro III, sobre todo, claro, con este espíritu tan revolucionario que tiene. Es un rebelde con causa y con muchas causas, personales, de familia, del amor, ¿no es cierto? También social, evidentemente. Y nada, estoy muy conmovido con todo este proyecto. Creo que la Casa de los Espíritus es muy heavy cuando un proyecto tiene tanto cuerpo y tanta historia que eso se siente. Y cuando me dieron la oportunidad de hacer el casting para Pedro III, lo atesoré y ahora escucho a mis compañeros, cada uno enamorado de su personaje, y creo que a todos nos pasó un poco lo mismo, como amor a primera vista con el personaje y de querer desearlo y atesorarlo y quererlo por tantas cosas. Entonces, sí, Pedro III es un personaje revolucionario desde la sensibilidad, desde el amor. A propósito de lo que hablaban, me acordé de una frase muy linda que tiene Gabriela Mistral que dice que la humanidad es algo que todavía hay que humanizar. A propósito de lo de Rosa, entonces sí creo que Pedro III tiene ese impulso y esa energía, ¿no es cierto?, de que claro, y lo digo en una escena, como agarré mi guitarra para ser un revolucionario, pero su energía como persona es tan grande que lo que emana, lo que provoca, que no hacía falta para él ser un revolucionario, ¿no es cierto?, con tanta rudeza, sino que a través del amor, a través de la música, a través del nacimiento de lo que le provocaba a él, Blanca, generaba, y eso se esparcía, y eso era un efecto mariposa que generó hasta un terremoto por ahí. Ahí aparece la magia también en Pedro. Claro, el terremoto también, eso, hay que verlo también, eso, sí. Que también muy chileno, y podría ser mexicano también, ¿no? Del día a día. Sí. No vamos a discutir de eso, ¿no? Ajá, sí, somos fuertes. Muchas gracias, Nico. Y bueno, ahora sí, Pedro, lamentablemente no hemos podido, bueno, o lo que yo he visto, no hemos podido ver mucho de tu personaje, pero lo que sabemos del personaje es que también es un hombre idealista, ¿no? Y un hombre idealista que además está compitiendo con un hombre muy poderoso, ¿no? Y un hombre que puede tenerlo sometido de alguna manera, ¿no? Pero insertado también dentro de una familia con mujeres también brillantes, poderosas. Entonces, cuéntanos de
pues de eso, ¿no? De esa construcción de tu personaje y cómo se inserta ahí, ¿no? Que además, creo, pues no tiene una referencia audiovisual, ¿no? Hasta el momento, ¿no? En la película no lo sacaron y hablaremos de eso un poquito más adelante. Entonces, creo que también, por un lado, pues te da esta libertad de estrenar el personaje audiovisualmente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Buenos días a todos, a todas. Es un honor estar aquí. Primero decir que me parece también muy conmovedor estar aquí. Para mí fue un honor sumarme a este proyecto que es un proyecto tan grande y que está sirviendo a una novela tan grande a la vez. Me parece muy lindo este colectivo latino y de latinas que se ha armado para unirnos como tu región que somos, para contar nuestras historias, y lo mismo que decías tú, de que es un país, no país, que representa a Chile, pero puede representar a otros países también, y que esté acercándose con un enfoque global, de que ojalá esta historia sea para todo el mundo. Es simplemente hermoso y espero que podamos todos disfrutarla. Y sobre mi personaje, bueno, Jaime, claro, como decías tú, es un personaje idealista y es hijo del hombre aquí presente, pero no se llevan muy Yo bien. también soy tu madre. ¡Wow! No, sí, claro. ¿Verdad? Lo que pasa es que me tocó en otra generación. Pero sí, es curioso porque finalmente es un personaje que viene quizás a representar un lado de la masculinidad en esta historia, que si bien no está arraigado tanto en lo más mágico, opta por lo más científico. Él es médico, ¿no? Y se refugia mucho en el estudio, en sus libros. Y yo creo que eso se lo atribuyo a una intuición que él tiene, que lo acerca un poco más a su sensibilidad femenina, pero en una sociedad en la cual realmente no puede explorar eso a cabalidad. Esa fue más o menos mi interpretación, digamos. Y entonces lo encuentra más en la ciencia y en el servicio, porque es un personaje que se pone al servicio de la comunidad y, por qué no decirlo también, al sacrificio de su propio lugar, ¿no? A pesar de que sí, comentábamos ayer con Andrés de que él se mantiene ahí en la casa familiar, a pesar de ya ser un médico que podría quizá independizarse. Y es interesante porque eso al final también habla del valor que le da a la familia, ¿no? Él es un personaje muy cercano a su familia, a pesar de tener una relación conflictiva con su padre. Es alguien que se mantiene al servicio de su familia, al servicio de su comunidad. Entonces fue muy lindo poder hacer eso, y fue un poco también para mí muy lindo acercarme a este proyecto tan grande, como decía al principio, una vez ya iniciado, ¿no? Porque yo cuando llegué ya llevaban meses grabando, ya llevaban todo un proceso juntos y juntas, y también eso a mí me brotó una intuición mía de decir, bueno, aquí también está el personaje, ¿no?, que se pone al servicio de este tren en movimiento. Hay un grupo, una familia que recibía con los brazos abiertos, digamos. Entonces fue muy orgánico integrarse a ese proceso. Y también yo tenía la suerte de ya haber trabajado con Andrés y de conocer a la Francisca y a la Fernanda, entonces me sentía en súper buenas manos y con súper alta confianza. Y bueno, eso que decías tú de que no había referencia del personaje audiovisual, pero sí está en la novela, ¿no? Sí, claro. Y eso es muy rico, porque al leer la novela uno se da cuenta del amor por los personajes que tiene Isabel Allende, y que eso se transmite a todos nosotros, o sea, incluido todo el equipo técnico, todos. Entonces, entre todos fuimos construyendo con mucho amor estos personajes, y mencionaba a los showrunners y los directores porque también ellos estaban en un estado de mucha libertad y mucha confianza creativa para ir descubriendo
¿no? De manera bastante intuitiva a los personajes también. Entonces eso fue muy lindo de participar en eso. En algunos, ya se conocían ustedes cuando se forma el elenco, o sea, no, vaya, y realmente hicieron una familia, ¿no? Una familia que ahora viaja mucho. Hay que decir que estuvieron en Miami. Bueno. Iniciamos en Madrid, luego hicimos una parada en Miami, Ciudad de México, Guadalajara y mañana viajamos a Santiago para... Bueno, no, tú viajas hoy, ¿verdad? Tú viajas hoy. No, pero en verdad les agradecemos y les pido un aplauso, por favor, por el esfuerzo. La neta, que han hecho, pues, en serio, porque yo luego los sigo en redes y digo, ¿cómo? No, al contrario, O sea, gracias ¿cuántos a todos actores ustedes hay? por estar aquí en domingo tan temprano. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. El aplauso para ustedes. Gracias. Oigan, compañeros no chilenos, pues el acento. Cuéntenos de eso. Papa. Ya. Cuenta, pues, Poncho. Mira, te voy a contar una anécdota. Estábamos en las pruebas de cámara yo estaba con Edward Fernández y estábamos viendo una escena. Estaban probando nada más, hay filtros, lentes y yo le decía, oye, Edward, ¿y tú cómo vas? Y me decía, muy bien. Y me decía, ¿y tú cómo vas? Y yo, muy bien. Una historia increíble, ¿no? Y nada más me dijo, solo hay una cosa, el acento. Y yo le decía, sí, güey, está cabrón. Porque claro, las primeras semanas estábamos, no sé, yo me sentía un poco encorsetado, como que yéndome mucho con la musicalidad, casi como con la partitura que había estudiado con Moira Miller, que fue nuestra coach de dialecto. ¿Cuánto tiempo antes, Poncho, perdón? Pues ya estábamos, yo empecé con Moira de manera remota, como un mes y medio antes, habrá sido, como mes y medio antes, y llegamos a Santiago y empezamos y seguimos con estas clases, ¿no? Pero al principio era entender un poco la musicalidad, entender un poco esta partitura, y poco a poco, conforme fue avanzando el proyecto, me fui soltando un poco más, entonces ya podía improvisar un poco más. Andrés decía, por favor, Alfonso, ya estuvo. No, pero sí, fue un proceso, un gran reto, y no solamente para nosotros, sino también tratar de empatar este acento para que se fuera un poco uniforme, y creo que salimos bien librados. ¿Tú qué opinas, Nicole? Venga. No sé. ¿Qué opináis vosotros? Sí, no, claro que sí, sí. No, por supuesto. Porque un acento te puede sacar de la ficción. No, yo creo que aquí quienes tendrían que opinar del acento chileno son los chilenos. A ver qué tal. Que les hagan examen, claro. Por favor. Del 1 al 10. Ahora le voy a decir la verdad. ¿Quién lo hizo mejor? Bueno, los chilenos se me dicen, no, así no es. No, así no es. No, dos ideas. Una idea es muy bonito escucharlas y escucharlos. Y yo creo que hay una que tiene que ver con involucrarse en un libro de Isabel Allende y con Isabel Allende, que es la riqueza de sus personajes. Y no sé, lo escuchaba y yo decía, oye, pero lo bonito es que como una buena artista los va haciendo contradictorios, los va haciendo torpes, pero uno los va queriendo y se va sorprendiendo con ellos, y quizás trabajar un libro de ella es como uno de los grandes retos, cómo uno mantiene esa vitalidad de sus personajes que tienen mucho contenido, pero a la vez son muy poco ideologizados en un sentido, ¿ah? Y es un goce en la lectura, y yo siento que fue un goce haciéndolos o tratando de decir, bueno, Isabel, porque por ejemplo el personaje
Pedro III termina de ministro, o sea, en un burócrata, y eso es muy interesante, el personaje, porque de Pedro, ¿no es cierto?, finalmente es el padre que no está, le hace el relevo al padre de alguna manera, ¿ah? Particularmente con Alba. Entonces, como que de alguna manera logra una profundidad con mucha gracia también. Entonces eso, y me da mucho gusto escucharlas en eso. Y con respecto al acento, con respecto al acento, cada uno tiene, en el fondo, también, de nuevo, uno lo escucha y cada uno tiene una teoría propia y finalmente lo que se transmite, el lenguaje hablado siempre es tan limitado con respecto a la imagen o al espíritu de las cosas. Y al menos a mí me pasa y yo creo que sí se transmitió eso, que lo que me interesaba es el espíritu de estos actores y actrices ahí, y que la técnica de neutralizar el español, que es muy distinto al chileno, porque eso no, ni lo intentemos. Entonces es una neutralización de ese español, pero yo siempre confío como que se va a producir una conexión mucho más allá de esa diferencia mínima, y yo creo que hubo un gran logro técnico en neutralizar el español, sin duda, pero para mí funciona no por eso, y no dejaría de funcionar con eso incluso. O sea, yo tengo la sensación de que hay un trabajo mucho más profundo que es la magia de esto. Y parte del desafío mayor, ¿no es cierto?, era tener este elenco que era una especie de selección iberoamericana, donde yo digo, claro, podemos hacer varias selecciones, es como Brasil, ¿no es cierto?, como de grandes talentos, y que eso se conecte, y uno, también esta frase no es mía, pero uno puede tener todos los ingredientes, mete el pastel al horno y no sube. Y en este caso yo tengo la sensación que subió, y eso es magia, y hay que dar gracias solamente. Así que, felicidades. Bueno, ya habló el director. Sí le damos. Aprobado. Pasaron. chileno no. Chileno no, pero. Chileno no era. No, dejemos la cosa clara, el chileno no está bien. Oye, bueno, y en algún momento, ahorita que hablábamos justo de esta representación audiovisual, ¿en algún momento los intimidó la película, los actores que ya habíamos visto y teníamos de referencia, o no? Que también se vale. Yo creo que, a ver, hay una parte que siempre te intimida, ¿no? O sea, el otro día lo decía Nicole. Voy a hacer, ¿y qué personaje interpretas? Meryl Streep, él quiso Meryl Streep, y es como, ok, ¿no? Él quiso Glenn Close, en mi caso es como de, ok, pero creo que la invitación era, y además fue muy claro, ¿no? Con nuestros directores, como de, no, eso, o sea, si tú estás pensando en eso, esto no es lo que vas a venir a hacer, ¿no? También creo que era una invitación a que tú, como mujer de esta época, con tus circunstancias, como mujer latina, ¿qué es lo que tú tienes que traer a la mesa para completar el personaje? Yo sí creo, y más en un proyecto como este, que la mística importa, que los personajes te escogen de alguna manera, ¿no? Y sí creo que cada uno teníamos algo que decir, que estaba muy conectado con lo que decía nuestro personaje, algo en la vida, algo interno, y entonces que lo que nosotros tuviéramos que decir también aportaba al personaje, la creación del personaje, ¿no? De alguna manera, con las palabras de Isabel, con la dirección, con todos los elementos, pero internamente había algo que nosotros, como latinoamericanos, como mujeres y hombres de esta época, tenemos que decir sobre esta historia. Entonces, creo que veníamos a completar de alguna manera así, que eso no lo podría haber hecho nadie más. Ni otra mujer, ni otro hombre, ni otra actriz, ni otro, ¿no? De otro país no lo podría hacer, porque entonces sería otro personaje, tal vez más brillante, tal vez menos, pero no sería el que es y el que está confabulado en el universo que fuera para esta opción. Entonces, pues creo que
que eso, pues Glenn Close no va a poder hacer lo que yo hice jamás, ¿No? y yo jamás lo de Glenn Close porque así tenía que ser, ¿no? Hay ahorita que estabas hablando del acento, yo lo que celebro mucho, y esta historia la he contado en las diferentes entrevistas, porque Isabel Allende dijo, esta historia era como debió de haber sido, contada en español, más bien hablada en español y filmada en Chile. Y yo tengo una anécdota, yo estaba filmando una serie fuera de México, estaba filmando en Estados Unidos y estábamos en la pandemia y todos estábamos un poco, yo estaba tomando terapia, un poco para no volverme un poco loco, y la terapeuta, pues la terapia era en inglés, y llegamos como a un punto muy importante, muy medular, y la terapeuta me dijo, eso que acabas de decir, dilo en español. Y yo le dije, pero ¿por qué tengo que decirlo en español? Me dijo, porque cuando tú lo dices en tu lengua materna, tiene un eco aún más fuerte en tu inconsciente y en tu consciente. Y hay una sanación mucho más profunda. Entonces, hablar de una historia que fue concebida, hablada, como se la imaginó Isabel, hablada en español, en un lugar donde fue, en el exilio, añorando su tierra, creo que tiene una potencia aún mayor. Y por eso, más allá del acento, que haya sido hablada en español, que haya sido filmada en Chile, creo que hay un tema como de, casi como de constelación familiar donde hay una sanación. Y eso me pareció muy lindo también. Qué belleza, Poncho, neta, qué belleza. Y este proceso de sanación tan interesante, y por eso decía, y comenzaba esta plática como diciendo, qué importante era que contáramos esta historia desde Latinoamérica, ¿no? Porque pues solo nosotros sabemos cómo se siente ser latinoamericano, ¿no? Y lo retomo también un poquito con lo que decías también al principio, ¿no? En los años 90, los que nos tocó vivirlo, pues hubo como a lo mejor era como un poco curious, ¿no? Lo latino, ¿no? La bamba. Exacto. Y bueno, las películas que decías, ¿no? Que son de la misma época, ¿no? Como Agua para Chocolate, todas esas, ¿no? Y era como esta curiosidad. Y es bien interesante lo cíclico que es la vida, ¿no? Y cuéntenme, por favor, ¿por qué es importante volver a contar esta historia en estos momentos? Quien quiera. Yo quería decir algo también Adelante. sobre lo de la película, que también tiene un poco que ver, que creo que al final la historia, el contenido como la raíz de lo que habla esta historia es del trauma generacional y de cómo las personas estamos hechas, de todas las personas que han venido antes de ti y de las que vendrán, y cómo todas las decisiones que tomas están decididas por eso, ¿no? Por cómo me criaron y cómo quiero criar yo, qué quiero enseñar yo y qué me han enseñado. Y creo que de una forma un poco espiritual también estoy de acuerdo en el que estos personajes en realidad son almas, ¿no? Que van cogiendo cuerpos diferentes, ya sea en una novela, ya sea en la familia real de Isabel Allende, ya sea en una película en los 90, Glenn Close, Meryl Streep y ahora nosotros, como que al final todo suma, ¿no? Y es simplemente pues ir completando la historia y qué más podemos contar y qué ha cambiado ahora, que podemos contar de una manera diferente, y creo que eso viene dentro de yo me siento como muy afortunada de simplemente estar en la misma conversación que el nombre de Meryl Streep, ¿no? Es como, si me tienen que comparar con alguien, por favor, que sea con ella. Entonces creo que esta historia tiene mucho de eso, y creo que ahora pues simplemente gozar el espacio, la plataforma, que tanta gente tenga tantas ganas de verlo readaptado de la manera en la que la hemos adaptado, y que ahora igual creo que también lo hablábamos el otro día en una entrevista, y era como yo decía, como todas las mujeres que han tenido que callar en el libro para que por fin Alba cuente la historia y escriba esa historia, y todo eso solo ha sido porque Clara, mucho de ello lo calló y lo escribió, en vez de porque
no hablarlo, porque no era porque no tuviese la fuerza, pero igual porque no le veía el sentido en ese momento, ¿no? Y ella estaba más conectada en el, si yo lo escribo, en un momento dado esto tendrá mucho más peso. Y saber que a veces hay que esperar, y a veces, pues tristemente, son muchos años de espera para que algo tenga la importancia que se merece. Y creo que igual también este es como el momento para esta historia otra vez, ¿no? Como en su momento fueron en los 90 el que una película latinoamericana, o sea, una historia latinoamericana fuera contada en Hollywood, y ahora que esta misma historia sea contada de la manera que se merece, con el apoyo tan grande como es esta plataforma y tener 8 capítulos que se quedan cortos, pero como toda esa oportunidad, ¿no? Sí. Señor director. Quizás bueno, creo que los grandes libros permiten la relectura permanente y esa relectura permanente te trae cosas del presente, y esa es una cualidad también, de nuevo, que no es matemática, pero es la experiencia. Y yo creo, claro, esa película que a mí obviamente la vi, me parece maravillosa en muchos sentidos, o sea, la admiro, de nuevo, soy una persona que adora a los actores, y me pasa lo mismo con Meryl Streep y con lo que haga, ¿no es cierto? También le da tributo a su tiempo y cómo la novela fue leída bajo esa perspectiva, y entonces más que trabajar en contra o antagónicamente a un modelo, lo natural fue volver a leer la novela y bajo esa perspectiva adaptarla. ¿Ah? Y han pasado muchas cosas para bien y para mal desde esos 90, digamos, y quizá el gran acierto, y eso de Francisca y Fernanda sin duda, porque ellas hicieron esta mirada, porque tienen la edad para hacer esa mirada también, porque son mujeres, fue traer en primer plano a Alba, a la nieta, que junta de alguna manera la historia de su abuela, de su bisabuela, de su abuela, de su madre, y es capaz de alguna manera de hacer memoria sanar y crecer y entender, y eso puesto en primer plano es quizás la gran diferencia, incluso con la novela. La novela existe, pero de una manera más en el subtexto, y al final en el epílogo uno entiende exactamente que esa voz viene de ahí. Y eso es, insisto, un mérito de mujeres de esa edad que pueden leer la novela así. Yo creo que Billy Eilish lo leyó como lo leí yo en los 80, como un evento histórico más, ¿no es cierto?, donde Jeremy Irons es el protagonista. Es maravilloso, pero entonces yo siento que ese es mérito de nuevo del libro y de personas sensibles que son capaces de reinterpretar y hacerla moderna. ¿Qué ganas de ya ver el arco de cada uno de los personajes? Híjole, siento que en realidad es un evento latinoamericano para el mundo, y me imagino de repente que a lo mejor estos actores en algún momento van a poder verlos. Qué maravilla va a ser eso. Y yo tengo 1000 preguntas más, pero voy a dar oportunidad de que si alguien tiene una pregunta, ¿sí? Bueno, en lo que llega el micrófono, Andrés, ¿nos podrías decir rapidísimo algo? Por ejemplo, creo que es la producción más grande en la que has estado. ¿Nos podrías decir algo como de, no sé, hubo 1000 extras, hubo 20,000 vestuarios? Creí que era... Me preguntaba lo de las pésimo. vacas, Andrés, el momento de las vacas. No, pero a ver, sí, mucha gente, y de hecho tuve la suerte, de alguna manera, acá siempre el presupuesto es poco con respecto a los sueños, ¿no? Sí, no, o sea, pero justamente las restricciones ayudan, o sea, es lo que hablábamos, la restricción de ceñirse al punto de vista de Alba y lo que a ella le puede tocar, hizo que hiciéramos que en la novela hasta el punto de vista de Trueba
directamente a través de sus cartas, ¿no es cierto? Y hace que uno pueda atacar y hacer esto. Y pasa lo mismo un poco con la producción. Creo que hizo el mismo diseño de producción hizo que fuera muy colectivo lo que salió. O sea, esencialmente esto es un trabajo muy colectivo. El cine es colectivo. O sea, incluso el cine de autor es colectivo. O sea, si a mí me deja una isla solo, yo no soy capaz de hacer una película. Entonces, y generalmente el director o la directora somos los más inútiles de todo ese espectro. Y entonces, yo pienso que en esta experiencia fue aún más colectivo. Habían con voz mucha gente, y eso lo hizo muy interesante. Y en el diseño de producción, como que lo que quería hablar de un poco, que eran 2 unidades bastante grandes, se trabajó por locación. Entonces muchas veces, por ejemplo, yo fui al norte y al sur, y en eso hizo que me perdiera a trabajar con Chiara. Un desastre, pero porque la escena, por ejemplo, el capítulo 2 con Chiara, yo ya no estaba, yo estaba en el norte o en el sur, no me acuerdo. Entonces, de alguna manera hay una mezcla, pese a que los capítulos salen dirigidos efectivamente hay mezcla de escenas filmadas por distintas personas. Y dentro de eso, una anécdota, claro, era un equipo muy grande para mi experiencia, y tuve que acomodarme, y de hecho me sentía muchas veces más cómodo con el equipo 2, que era un poquito más liviano, y que podía uno avanzar un poquito más, pero fue una gran experiencia, ha sido un sueño en muchos sentidos, que el equipo que trabajamos, el diseñador de producción, que hemos trabajado siempre juntos a hacer esto, y verlo desarrollando su experiencia, su inteligencia, su sensibilidad, pero más encima en 4 sets simultáneos. Entonces me decía, pero parezco un administrativo, ¿no? Pero está quedando bonito. ¿Cuánto duró el rodaje? Duró, no sé, 4 meses. 4 meses. Sí. Ok. Sí. O sea, Rodrigo Basáez se llama él, que también es director, y ha estado en todas las películas que me ha tocado dirigir. Y también el fotógrafo fue muy interesante, Manuel Claro, que es un chileno que se fue al exilio, que su conexión en Dinamarca, que su conexión con Chile tenía que ver bastante con Casa de los Espíritus, que las cosas culturales que había tenido por su madre. Entre paréntesis, el director de fotografía de las últimas 5 películas, Lars von Trier, y que se acomodó también de una manera muy generosa a un trabajo con eléctricos chilenos, con los grips chilenos, y trajo una buena onda increíble. Entonces, de alguna manera hubo, como dicen, un espacio de creación colectiva que a veces funciona y a veces no, y en este caso funcionó. Yo tengo una anécdota de Andrés que es increíble. Yo me acuerdo cuando rodamos la escena de la boda, que había mucha gente, un perro, y nos llovió, que supuestamente en esa escena no tenía que llover, y tuvimos una tormenta increíble. Se cayó como en medio de Chile. Bueno, en el hotel se nos cayó la luz durante 3 días. Ibas a la calle y había árboles en medio de la calle, o sea, fue muy loco. Y dentro de eso, bastante como... Nos vino bien a la boda, creo. Rodamos esta boda y me acuerdo, tenemos el vals, y yo solo me acuerdo de ver al Steadicam y a ti, agarrado a él, girando alrededor de nosotros mientras bailábamos, como moviéndose, y parecía un baile entre todo el equipo. Sí, de repente le metía y nos metía, y de repente le decía algo a la cámara, y de repente una cámara se chocaba con la otra, y fue como de las escenas más caóticas y a la vez más humanas y perfectas, y verle trabajar como en ese ambiente fue increíble. Nunca había visto a un director como tan entregado, de que esté bailando con nosotros en la escena, literalmente. Así que sí, un honor. Ahora que la veamos, nosotros ya sabemos el detrás de cámaras de esa escena, y va a ser fabuloso pensar que estás ahí. Muy bien, la pregunta ahora sí, por favor.
Adelante. Por acá. Andrés, tú trabajaste conmigo hace 40 años en lo que me parece que fue tu primera experiencia fílmica. Bravo. Y yo dirigía y he seguido dirigiendo, y entonces quiero hacer una pregunta. ¿Cuál sería el tip que le darías tú a un director para trabajar con otros directores? Esta es una chamba, como dice usted, una pega que uno hace solo, piensa solo y se responsabiliza solo. ¿Y cómo lo compatibilizas, cómo lo compartes con los demás? Y si hay algún tip para hacerlo, para que yo pueda aprender y hacerlo en el futuro. Está difícil. Hola Jorge, gusto verte. Soy nada de tips, no tengo método. No significa que no sea metódico, pero no tengo método. O sea, y de hecho, en la conexión con los actores, que es parte del trabajo que más me interesa, no te podría decir, oye, yo trabajo así, para nada. De alguna manera trato de acomodarme y sensibilizar la conexión con las personas. Y acá también, evidentemente, no fue todo fácil. Yo he sido muy mal criado, en el sentido de que he trabajado con mucha libertad, a mucho gusto, siempre. Y evidentemente este era un proyecto distinto, era un proyecto un poquito más industrial, donde habían voces muy protagónicas y que había que escuchar del estudio, donde habían 2 productoras ejecutivas norteamericanas con mucha voz muy involucrada, y donde habíamos 3 personas compartiendo un poco la creación. Como que solamente yo creo que el ejercicio que hice fue dos, diría. Uno, entender el ADN del proyecto. Decir, oye, este es un proyecto que primero fue invitado, como te digo, ellas partieron en esto, y yo asumí eso también. O sea, había una estructura, mi papá arquitecto, tú sabes, el edificio, ahí estaba el edificio hecho y yo podía ayudar a donde estaban las ventanas, a la decoración interior, pero acá esta mirada de Alba, quizás yo hubiera tenido, si hubiera partido de cero, otro approach. Ellas tuvieron ese approach y eso marcó mucho. Y yo siento como que siempre fui atrás ese objetivo, que era un objetivo externo, en este caso, creado por ellas. O sea, respetar eso fue principal. Y segundo, me pasó también, quizás 40 años, menos de 40 años, 30. Pero sí también disfrutar la oportunidad de estar en el set, de poder crear, de poder, o sea, es como que hace mucho rato, ya no es porque esté tan viejo ahora, sino que hace 20 años que estoy en esa, como que digo, oye, qué privilegio, qué espectacular poder contar historias. Y eso me provoca tanto que me permite entrar. Pero no tengo tips particulares. Muy bien. Vamos por allá atrás, que veo que dejó la mano levantada y vale la pena. Hola, buenas tardes. Antes que nada quiero dar una felicitación a todo el equipo, y esta pregunta va en particular para Fernanda. Fer, no sé si me alcanzas a ver desde acá, que no creo que me logres reconocer, pero nos tocó trabajar hace más de 10 años en un unitario, como dice el dicho, y entre nuestras pláticas, no sé si recuerdas que te preguntaba qué te gustaba hacer más, si cine, teatro o televisión, y comentabas que pues, te apasionaba tu trabajo. Entonces, de cierta manera, yo quisiera preguntarte, ¿te imaginabas estar donde estás el día de hoy? Y la otra pregunta también es que, bueno, te hemos visto hacer una villana increíble, subir de peso para un personaje, o sea, verte muy camaleónica en todos los sentidos. Y bueno, tengo que confesar que creo que fue una decisión mal tomada el que no hubieras podido interpretar a nada más y nada menos que a la increíble Silvia Pinal, porque bueno, ¿qué más, no? Que en paz descanse.
¿qué retos actorales vienen para Fernanda Castillo? Gracias. Hola, muchas gracias, gracias a ti. Me emociona mucho pensar que hace 10 años, como lo mencionas, o sea, que esa pasión que tengo por lo que hago y por contar historias está cimentada desde hace muchos años, ¿no? Está desde el principio en mí. Yo le comentaba a Fer el otro día, a Fernando Rejola, le decía, yo siempre he buscado un proyecto, aunque abordo todos mis personajes y todos los proyectos en donde me involucro de una manera muy comprometida. Llevaba mucho tiempo poder participar en un proyecto que me hiciera sentirme profundamente orgullosa de ser parte de él, no de lo que yo hiciera, sino de ser parte de él por todo, por su esencia, por los demás actores, por lo que estemos transmitiendo, por todo. Y le decía, cuando terminé de ver, me quedé hasta el capítulo 6, porque no me mandaron más, le decía, este es mi proyecto, ¿no? Este es mi proyecto del que me siento muy orgullosa de ser actriz, esta es mi oportunidad de la vida, porque además no siempre se puede tener esa oportunidad. Y contestando lo otro un poco, he aprendido, y ahorita que escuchaba a Andrés, que es un director al que admiro muchísimo, estoy aprendiendo a tratar de no estar adelante, ¿no? En qué es el siguiente proyecto que voy a hacer, sino a disfrutar el enorme privilegio que tengo, porque conozco actores y actrices mucho más talentosas que yo, que no tienen de repente las oportunidades que yo tengo, y que yo he trabajado mucho para ellas, pero que de todos modos ellos no la tienen nunca. Y mucha gente que en general, como humanidad, que no hace lo que le gusta, ¿no? Lo que más le gustaría hacer en la vida, no lo hacen porque tienen que comer, porque no hay las oportunidades, por muchas razones. Y yo tengo el enorme regalo de hacer lo que más amo en la vida, que es contar historias. Entonces, estoy aprendiendo a estar en el disfrute de, hoy tengo esto, hoy estoy con estos actores, con este director con el que soñaba trabajar, estoy en este escenario pudiendo decir, y enseñando algo que me hace sentirme profundamente orgullosa, y creo que de ahí vendrán las mejores decisiones para tomar los siguientes proyectos que vengan en mi carrera y gestionarlos también desde ese disfrute y desde ese agradecimiento a la vida por poder hacer lo que más me gusta. ¿Otra más? Por acá. Por favor. Primero que nada, buenos días. Gracias por estar aquí a las 10 de la mañana. Yo me tomé 2 cafés, pero aquí estoy. Estaba muy nerviosa, la verdad, pero aquí estoy. Bueno, me encantaría sentarme a platicar con ustedes de tantas cosas. La Casa de los Espíritus es mi novela favorita. Me hace muy feliz, me hizo llorar de felicidad y me hizo llorar, me da mucha risa. Clara y Barrabás, mis favoritos. Me hicieron reír muchísimo. Y Esteban Trueba, mira, Poncho, muchas cosas que decir. Primero, me parece un personaje increíble que odié así horrible, y un personaje en una parte, justo cuando Esteban Trueba muere y está Alba, lloré horrible. O sea, y me pregunté, hasta lo dije en voz alta, dije, ¿Esteban Trueba es villano? ¿Es un villano Esteban Trueba? Y yo... Entonces dije, no, pues solamente es un personaje, es un hombre, es el típico estereotipo de hombre latinoamericano que no está deconstruido, que no puede demostrar sus sentimientos porque se puede confundir con un hombre frágil. Y peor, un hombre como Esteban Trueba, que era un hombre que tuvo que sí, como decía, creo que decía Fernanda, que tuvo que hacerse, pues como decir, creo que decía Francisca, como de, no, a mí me pasó esto, entonces ni modo, se la pelan todos los de las 3 Marías, a mí no me importan los de las 3 Marías, ni modo. Y otra cosa muy importante, obvio, es la parte de las mujeres, es algo espectacular, exquisito. Yo ya pensé en ponerle a mi primera hija Nivea, pero no quiero que le hagan bullying, porque van a decir, y esto no, bueno, Bueno, el primer golpe durísimo para mí en la novela claramente fue cuando se murió Rosa. Un llorar para mí, pero porque para mí es muy padre cómo a cada uno nos llegan diferentes partes de la novela.
Por ejemplo, a mí me llegó muy duro, fue una escena que lloré. Mi mamá, ya, ¿qué tienes? Y yo, nada. Y entonces fue una escena muy dura para mí porque yo perdí una hermana. Entonces yo perdí una hermana y cuando ella tenía 6 y yo 10, entonces para mí eso fue, o sea, esa conexión que tenían y que justo ellas estaban comentando ahorita, esa conexión, esa ternura que había entre las dos, pues fue una escena que a mí me llegó durísimo, que lloré horrible. Y por otra parte, Pedro III García es el personaje revolucionario, es este personaje que, bueno, yo soy politóloga, entonces mucha política. Entonces es este personaje que representa el revolucionario latinoamericano, porque bien sabemos todos nosotros que compartimos esta historia latinoamericana, Chile con la dictadura y nosotros pues con cierto partido del que no voy a hablar, pero que compartimos esta revolución histórica, que todos tenemos el mismo sentimiento revolucionario. Entonces Pedro III García no solamente es el único personaje revolucionario, también por otro lado está Jaime, porque él está siempre, él es la imagen de la revolución, pero Jaime por otro lado es el que está acá ayudando. O sea, el que está ayudando, el que siempre está ayudando a los pobres, de este lado les está dando todo lo que tiene, mientras Esteban Trueba, pobre, si se hubiera enterado, bueno, que sí sabía, ¿no? Pero se hacía loquito. Muchas gracias. ¿Tienes Ya. una pregunta? Era todo, perdón. Muy bien. Perdón, es que estoy muy feliz y ya, quería hablar en que no quería ganar. Gracias. Bueno, una última acá, por favor. Muchas gracias. Hola a todos. Mi pregunta es para Nicole. Primero que nada te quiero decir que te admiro, te valoro mucho como actriz, eres increíble. Hace poquito tuviste tu primer portada para Vogue, lo cual te felicito, y te abriste como nunca te había visto en ninguna entrevista, lo cual te agradecemos todos tus fans. Te quería preguntar, estoy muy nerviosa, ¿en qué te ayudó Clara? Porque dijiste en esa entrevista que cuando La Casa de los Espíritus llegó a ti, estabas en un momento muy vulnerable. Te quería preguntar, ¿en qué te ayudó Clara a conectar contigo misma y a sanar todos tus miedos? Hola, gracias por venir, gracias por la pregunta. Me alegro que te haya gustado la portada. Pues mira, Clara me enseñó muchas cosas, obviamente, a confiar mucho en mí, a aceptar esa parte espiritual que yo tengo, a aceptar también la forma en la que hablábamos un poco de la entrega, ¿no? de cómo ella busca siempre, aunque le estén pasando cosas muy horribles y traumáticas, en las que una persona pues podría encerrarse, ¿no? y no tener más esperanza, en siempre ver el lado bueno y darle la vuelta a la tortilla, como se dice en España. Me enseñó mucho eso, pero no solo Clara. O sea, creo que Clara me dio la oportunidad de entrar en un set con unos directores que me hicieron sentirme muy, no solo querida como persona, pero también como actriz, como lo que tenía que traer al proyecto siendo la más jovencita del cast. Me trataron con mucho respeto. También estar en un proyecto liderado por mujeres, arropada por mujeres, me sanó de una manera increíble. Y también teniendo unos compañeros hombres de set que también me trataban así, ¿no? Que también hicieron el espacio, que me hablaron con respeto, que si yo les decía, te echas un poquito más para atrás, por favor. Ellos no había un ego de decir, ¿pero qué me está diciendo esta niña? Había un ego de decir, bueno, no lo entiendo, pero luego le da una vuelta y lo entiende, ¿no? De aceptarme como actriz, como mujer, como humano. En general el proyecto ha sido algo muy mágico y muy sanador para mí, a nivel como de industria, de también toparme con gente que ama, como decía Fer, su trabajo, y me emocionaba cuando hablaba porque no siempre pasa, ¿no? Es muy
deberíamos dar por hecho que todos estamos aquí porque amamos nuestro trabajo y queremos contar historias y queremos estar estos 4 meses fuera de casa, que se hacen días largos, etcétera, pero muchas veces te topas con personas que no le gusta su trabajo o hace su trabajo por otras maneras, ¿no? O por fama o por dinero, etcétera. Y toparme con un equipo entero de, como hablaba Andrés, que éramos muchísimas personas. Si veis los créditos, quedaros a los últimos, todos los créditos, porque es muy conmovedor ver cuánta gente se necesita para contar este tipo de historias. Encontrarme con estas personas que quieren y aman su trabajo y quieren estar ahí y apoyar y si tienen que quedarse 1 hora más para que el plano quede perfecto y para que tú te sientas cómoda y tú igual quieres hacer otra toma y tu compañero lleva ahí desde las 7 de la mañana, pues se hace otra toma porque se lo has pedido. Como toda esa generosidad ha sido algo con lo que yo más he aprendido y también como de pensar, ok, existen estas personas y existen estos proyectos y existen estos sets, ¿no? En una industria que a veces puede ser un poco fea y cruda. Sí, eso. Muchas gracias. Pues el 29 de abril tenemos una cita, salen 3 capítulos, luego salen 2 y luego la conclusión, salen los últimos 3 capítulos solamente por Prime Video. Entonces, cuando la vean, compartan, etiqueten, debatan y vemos. Gracias porque la voz de Latinoamérica está siendo bien representada. Yo les agradezco mucho por su generosidad y mucho por su magia también. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Y chicos, nos podemos poner aquí para tomar una foto y por favor levántense si quieren salir en la foto. Y si no, pues no sé qué diga el